quisiera compartir con ustedes ahora, en algunos minutos, una reflexión sobre la palabra de Dios. Si nos acordamos de más o menos los últimos domingos, 2 domingos atrás, ¿verdad? Hemos venido hablando de las promesas, las afirmaciones y las certezas que encontramos en la palabra de Dios. Y específicamente hace 2 domingos atrás hablamos del capítulo 6 de Romanos, cuando Pablo le escribe en esa carta a los hermanos de Roma y les dice que ellos han muerto al pecado, ¿no? Y les dice que ellos deben considerarse vivos para Dios. Y también les enseña que ellos fueron crucificados juntamente con Cristo en la cruz, pero que también resucitaron, ¿verdad?, con Cristo para una nueva vida. Y aparece ese versículo que está en Romanos 6:11, así que vosotros también considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿No? El domingo siguiente hablamos básicamente de la necesidad de creer, porque estas verdades teológicas y bíblicas pudiesen ser declaraciones de buenas intenciones, ¿no? Incluso hay expresiones que son muy lindas, que incluso las podemos enmarcar en el comedor o en el living de la casa, pero que si no las creemos no tienen ningún efecto práctico en nuestra vida. Es decir, la palabra de Dios se hace viva en la medida que yo la crea y la viva. Y por eso hablamos de la incredulidad, ¿no? Y nos enfocamos en un discípulo. El discípulo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Tomás, ¿no es cierto? Tomás, ese hombre que creció espiritualmente al alero del ministerio de Jesús, que vio las maravillas, vio el portento, escuchó las enseñanzas de Jesús, vio los milagros de Jesús. Sin embargo, él olvidó que Jesús mismo había dicho, y le había dicho a ellos, que al tercer día iba a resucitar, que iba a sufrir, que iba a morir, ¿verdad? Pero Tomás no se acordaba de eso, y cuando sus amigos le dijeron, el maestro resucitó, ¿se acuerdan lo que pasó con él, no? Él dijo, no, yo tengo que meter mis dedos, ¿verdad? Y mi mano en su costado, en sus heridas. ¿Se acuerdan o no? Entonces, y acuñamos una frase. ¿Se acuerdan cuál frase? Ver para creer, ¿no es cierto? Pero también dijimos que no éramos chicharras, éramos chicharras transformadas. Es decir, que estábamos llamados nosotros a cambiar nuestra incredulidad, ¿no? Y a vivir esta realidad espiritual, teológica, por cuanto la costumbre, la usanza, el mundo nos hacía creer que si nosotros habíamos nacido cantando, íbamos a morir cantando. Y por eso dijimos que nosotros nos negábamos a eso y este acto de Jesús en la cruz nos transformaba. Y ya no éramos chicharras como cualquier otra, sino que éramos chicharras transformadas. Pero además de la incredulidad, ¿verdad?, que es el elemento que apreciamos en la vida de Tomás, de la cual muchas veces nosotros también somos parte, hay otro elemento que también se hace presente en nuestras vidas y que no nos permite vivir la realidad del Evangelio en nosotros. Yo he mencionado 2 conceptos durante todo este tiempo, ¿no?, que son fundamentales para experimentar la presencia de Dios en mi vida y para ver cómo Dios va transformando realmente mi vida y el entorno. Uno es la fe, ¿y cuál era el otro? Por favor. La obediencia. Gracias, hermano Santiago. La obediencia. Ya hemos abordado el tema de la fe, ¿no es cierto?, en todos estos espacios, este acto de creer, de tomar la decisión, ¿verdad?, de creer, porque la relación con Dios no es una relación meramente emocional y sentimental, digamos, sino que es una relación que está involucrada absolutamente en nuestra voluntad, es decir, el tomar decisiones. Y eso nos cuesta entender, sobre todo en una cultura como la nuestra, que es altamente sensual, donde muchas de nuestras prácticas es a través de nuestro sentido, a través de sensaciones. Entonces, el Evangelio creemos que también tenemos que vivirlo en el plano de las sensaciones, ¿no? Me siento bien, me siento cómodo, siento al Señor, ¿verdad? Siento que me responde, no siento al Señor, Él no está acá, siento que no está acá, ¿verdad? Entonces, nos manejamos a través de sensaciones, ¿no? Y la Biblia nos enseña que son convicciones y son certezas. Hoy día quiero hablar, ¿verdad?, de este otro elemento que es fundamental en la práctica y en la realidad de la vida cristiana y que tiene que ver con la obediencia.
Porque no solo es necesario creer, sino que también es necesario obedecer. Para poder entender lo que Pablo decía en Romanos 6, así que vosotros también considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿verdad? El llamado de Pablo es a tomar decisiones. Considérense, crean, ustedes vencieron, murieron al pecado, ya no hay nada que los determine. Pueden vencer la adicción, pueden vencer las dificultades, pero yo lo puedo creer. Pero distinto es el obedecer, ¿no? Y la verdad que si nosotros pensamos en la relación de la paternidad, si vemos a nuestros hijos, nos resulta más sencillo entender este concepto de obediencia. Porque precisamente en la formación que nosotros le damos a nuestros hijos o la formación que nos dieron nuestros padres, no solo está el acto, ¿verdad?, que a veces es un acto implícito de creer que es mi padre o de que ellos crean que yo soy su padre, sino que además hay una relación que se va cultivando en el tiempo, mediante la cual yo los formo en la medida que también ellos permitan que yo los forme a través, por ejemplo, de la obediencia. Por consiguiente, ¿verdad?, es un elemento que está presente en mi relación con Dios. Y la obediencia es precisamente uno de los eslabones que me permite acceder a las promesas de Dios, que me permite, ¿verdad?, entender el propósito de Dios en mi vida. Porque cuando uno se aproxima a la palabra y encuentra promesas tras promesas, ¿verdad?, en el fondo estados ideales de la presencia de Dios, de la provisión de Dios, de la protección de Dios, de la dirección de Dios, está vinculado, ¿verdad?, a una relación con Él. Y yo les quiero decir en esta mañana, ¿verdad?, y lo vamos a ver en la palabra de Dios, que la obediencia es un tema para Dios. Así como lo dije el domingo pasado y dije, la fe es un tema para Dios. La verdad que la obediencia también es un tema para Dios. Y lo expreso de esta manera porque quiero darle énfasis, ¿no? Esta expresión hoy día la usamos mucho, es un tema, ¿no? Hoy día en el mundo de la política se habla de, este es un tema país. ¿Usted ha escuchado eso, no? Este es un tema país, ¿no? Que todos lo dicen. Para darle la relevancia, ¿verdad?, de que ese término, ese concepto, ese aspecto es trascendente. Entonces yo tomo eso y hoy día digo, ¿verdad?, la obediencia es un tema para Dios. Y yo les quiero llevar a meditar en esto, porque muchas veces esta mediocridad en nuestra vida cristiana, esta carencia de poder en nuestra vida cristiana, ¿verdad?, esta mimetización de nuestra vida cristiana con nuestro entorno, muchas veces tiene su explicación en la obediencia o en la desobediencia, ¿no? Miren, abran sus Biblias en 1 Samuel capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al 23. Por favor, comparta su Biblia. Yo no sé si la podemos mostrar también en el Power. Dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto.
Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. He querido leer in extenso, ¿verdad? Y el capítulo es más largo, precisamente para poder incorporar el contexto en el cual aparece la desobediencia del rey Saúl delante de Dios. Saúl fue el primer rey de Israel y surge su reinado a propósito de la petición del propio pueblo, ¿verdad?, de que quería tener un rey. Querían ser igual que las naciones y le piden a Samuel, ¿verdad?, un rey. Y Dios toma a Saúl, le da de su espíritu y se constituye en el primer rey de Israel. Pero era un hombre que tenía problemas y algunas debilidades. Ustedes pueden leer en los capítulos anteriores cuál fue el perfil de este hombre. Y lo que vemos en este capítulo 15 es un momento en su vida en que hace exactamente algo diferente a lo que Dios le estaba indicando, ¿no? El pasaje es duro, ¿no? Es duro. Ustedes pueden apreciar, ¿verdad?, una orden del Señor que hoy día aquellos que desnostan a Dios, aquellos que se declaran agnósticos, incluso ateos, usan como argumento precisamente estos pasajes de la Biblia. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, cómo Dios, siendo tan misericordioso, ¿verdad?, puede propiciar este tipo de encuentros violentos, ¿no? No vamos a analizar ese tema ahora porque la verdad que hay una serie de consideraciones que tendríamos que hacer, que están en la historia de Israel, para entender, ¿verdad?, que no es una crueldad que está dada y que sea despiadada, sino que hay una realidad, un contexto en el cual el pueblo de Dios se desenvolvía y que de alguna forma, ¿verdad?, explicaba esas ordenanzas y esos mandamientos de Dios. Lo concreto, ¿verdad?, es que en estos versículos que hemos leído aparece este rey haciendo exactamente lo opuesto de lo que Dios le había dicho. La reacción de Dios también es bastante dura, ¿no? Él lo desecha
como rey. Y fíjense que es tan profundo el efecto de la desobediencia de este hombre que Samuel, cuando lo confronta, lo equipara con el acto de adorar o de sacrificar, ¿verdad? O de expiar que Saúl había hecho con su pueblo. Y se lo dice confrontacionalmente. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Ofrecer sacrificios? ¿La grosura de los carneros? ¿O el obedecer? ¿Qué es más importante? Hay muchos que señalan, ¿verdad?, a partir de esta experiencia de Saúl, la relevancia, ¿verdad?, y la importancia de la obediencia por sobre la adoración. Y hoy día yo quiero que analicemos un poco precisamente la conformación del corazón de este hombre, ¿no? Porque evidentemente él no obedeció. Y fíjense que la instrucción de Dios era que él debía, ¿verdad?, él debía, si usted se fija en el versículo 2 y 3, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, caballos y asnos. Fíjense que esa orden de Dios tenía un sustento histórico. Esa orden de Dios, si usted abre su Biblia en el libro de Éxodos y en el libro de Deuteronomio, usted se va a encontrar de que este pueblo, los amalecitas, habían atacado al pueblo de Israel cuando venía saliendo de Egipto. Fíjense lo que dice en el capítulo 25 de Deuteronomio. Capítulo 25 de Deuteronomio, en el versículo 17, aparece, ¿verdad?, la razón por la cual Dios le había dado esta instrucción a Saúl de exterminar a los amalecitas. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. La instrucción de Dios, ¿verdad?, se sustentaba en que este pueblo, los amalecitas, habían abusado y se habían aprovechado de Israel cuando ellos venían saliendo de Egipto. Y habían atacado por la retaguardia, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Deuteronomio. Y se habían querido aprovechar sin tener temor de Dios, ¿no? Porque la verdad que la salida de Israel de Egipto y el peregrinar de este pueblo, ¿verdad? Incluso la confrontación que Israel tuvo con algunos pueblos, no fue algo desconocido en la época. Y había temor. Imagínense cerca de 2 millones de personas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que eran 600.000, pero solamente los hombres, sin considerar las mujeres, los niños, los ancianos, los extranjeros, se calcula que casi 2 millones de personas. Entonces, no era algo menor. Sin embargo, estos amalecitas no tuvieron temor de Dios, sabiendo que Dios los había sacado, ¿verdad?, con portento, con una salida sobrenatural de Egipto, y atacaron a Israel. ¿Se acuerdan ustedes el episodio cuando Josué está peleando con sus enemigos y Moisés levantaba las manos, ¿no es cierto? Y cuando Moisés levantaba las manos, ¿verdad?, el pueblo de Israel prevalecía en la batalla. Y cuando Moisés bajaba las manos, ¿verdad?, los enemigos prevalecían sobre el pueblo de Israel. Esa batalla fue con los amalecitas. Si usted abre su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, no lo vamos a leer, pero usted márquelo para que lo lea hoy día en la tarde. Éxodo capítulo 17, encontramos precisamente del versículo 8 en adelante, ¿no? Fíjense el versículo 11, Éxodo 17, 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, ¿no? De modo que lo que quiero decir, ¿verdad?, es que la instrucción de Dios para con Saúl era una instrucción que estaba en la historia de Israel. Era un pueblo, ¿verdad?, que se había caracterizado por hostigar, por querer someter, abusar
al pueblo de Dios, sabiendo, ¿verdad?, que Dios estaba con ellos. Era un pueblo, ¿verdad?, que había osado, un pueblo audaz, un pueblo violento que había querido abusar del pueblo de Dios. Y Dios, si usted se fija lo que leyó en Deuteronomio, le dice, cuando ustedes estén bien, yo a través de ustedes voy a vengar lo que ellos hicieron con ustedes. No se olvide que la Biblia dice que la venganza es de Dios. Ahora, cuando nosotros enfrentamos esto, nos resulta difícil entender a este Dios. Para poder nosotros entender a este Dios, tenemos que tener claro todo su plan, ¿verdad?, de redención a través de la historia de la vida del hombre y a través de la palabra de Dios. Lo que Dios está conformando, ¿verdad?, es un pueblo santo. Lo que Dios está conformando, ¿verdad?, es un pueblo diferente, con una forma de vida distinta. No es la violencia antojadiza, abusadora y violenta, ¿verdad?, de un Dios absolutamente impersonal, distante, sino que es la conformación, ¿verdad?, en medio de una realidad de depravación, de violencia, ¿verdad?, en medio de una realidad corrupta, ¿verdad?, la instalación o el testimonio de un grupo de sus hijos, de los suyos, con un testimonio de vida diferente. Pero es absolutamente importante que esos hijos, ese pueblo suyo, se mantengan al margen de lo que en torno a ellos se vivía. Fíjense que lo dice claramente Levíticos. Si ustedes abren su Biblia, en Levíticos, estoy tratando de explicar, ¿verdad? En el capítulo 20 de Levíticos, versículo 26, Levíticos 20, 26, dice, habéis pues, está hablando Dios a Israel, Levíticos 20, 26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y os es apartado de los pueblos para que seáis míos. Mira lo que dice Éxodo ahora. Éxodo está a la izquierda de Levítico, pero anda al capítulo 19. Éxodo 19. Vosotros visteis, estoy leyendo Éxodo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Son expresiones de Dios para con su pueblo. Miren, vuelvan a Levíticos, por favor, al ladito, en el capítulo 18. Levíticos 18. Versículos 2, 3 y 4. Levíticos 18, 2, 3 y 4. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Con todos estos versículos nosotros podemos entender, ¿verdad?, que hay un propósito, hay una formación, ¿verdad? Hay una separación que Dios hace de esta nación que se iba a constituir, ¿verdad?, en el testimonio, ¿verdad?, de lo que era capaz de hacer el pueblo de Dios cuando era regido por Dios mismo. Entonces, Amalek estaba en la historia de Israel. Y por eso que la instrucción de Dios, ojo con este pueblo, porque este pueblo, ¿verdad?, permanentemente ha sido tu enemigo. Este pueblo quiso destruirte, este pueblo te quiso contaminar, este pueblo quiso abusar de ti. Por eso yo voy a exterminar a este pueblo, ¿verdad?, porque es enemigo de mi pueblo. Porque yo los tomé a ustedes y para mí ustedes son un especial tesoro y los he puesto en medio de las naciones para que ustedes sean santos como yo soy santo. Ustedes no pueden hacer lo que se hacía en Egipto, ni tampoco pueden hacer lo que van a ver en Canaán se hace. Ustedes van a hacer lo que yo les diga.
Eso está en el contexto de la santidad de Dios. Por eso que estas realidades teológicas y bíblicas son duras. Porque lo que nosotros vemos es un plan y un propósito de un Dios bueno, pero también de un Dios justo, de un Dios santo. No es el Dios de la caricatura, no es el Dios de los monitos animados, no es el Dios del peluche, no es el barbón, viejito, guatón, canoso, ¿verdad?, que está sujeto a nuestros caprichos y a nuestras quejas o a nuestros anhelos y deseos que muchas veces se sustentan en nuestro egoísmo. La palabra de Dios nos muestra el Dios con su carácter tal cual es. Y eso fue lo que no entendió Saúl. Fíjense que Saúl, si hubiese tenido Biblia y si la hubiese leído, en ese tiempo no había Biblia, él se habría dado cuenta de algo que como rey de Israel, debería haber sabido. La historia de Amalek en el pueblo de Israel. Fíjense que la orden que da Dios y que acabamos de leer en Éxodo y Deuteronomio era una instrucción que trascendió, ¿verdad?, el tiempo. Es decir, la orden que Dios da para este pueblo no era algo relativo a la contingencia del momento que vivió Moisés, Josué, sino que era una orden que trascendió el tiempo, de modo que Dios les dijo: cuando ustedes estén establecidos, cuando ustedes estén bien, en ese momento, ¿verdad?, a través de ustedes, yo voy a hacer justicia con estos que quisieron abusar de ustedes. Ustedes son mi pueblo. Y eso fue lo que no entendió Saúl. Esa orden, ¿verdad?, no la entendió porque era ignorante, porque no sabía, ¿verdad?, esto que había sucedido, porque había un corazón especial en este hombre que le impidió obedecer. Y yo quiero que rápidamente veamos el corazón de este hombre, ¿no? Fíjense que aparece clarísima la instrucción de Dios. Pero miren el versículo 9, volvamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Estoy leyendo 1 Samuel 15, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hicieron exactamente lo opuesto a lo que Dios había dicho. Y eso tiene sus consecuencias. La desobediencia, ¿verdad?, tiene sus consecuencias. La desobediencia, ¿verdad?, de nuestros hijos tiene sus consecuencias. La desobediencia nuestra ante nuestros padres también tuvo sus consecuencias. Porque de una u otra manera, ¿verdad?, hay una norma, hay una instrucción que está con un propósito, que está sustentado, ¿verdad?, en la sabiduría, que está sustentado en la experiencia, que está sustentado en el amor, que está sustentada, ¿verdad?, en la importancia que le doy. Porque es interesante analizar, ¿verdad?, de dónde nace este concepto de obediencia. Y en el plano teológico y bíblico, ¿verdad?, estas normas de Dios están sustentadas en su amor, en el deseo, ¿verdad?, de establecer una comunidad, una iglesia, un grupo de hombres y mujeres que en medio, ¿verdad?, de la realidad y de la corrupción, ¿verdad?, y del paganismo, de la incredulidad, pueda dar testimonio de una nueva vida, de una nueva forma de enfrentar la vida. No es algo antojadizo, no está sustentado, ¿verdad?, en lo robótico, porque yo creo que tal vez esa podría ser la mejor variable para lograr que alguien me obedezca. El lavado de cerebro, ¿verdad?, de modo que me obedezca frente a los estímulos que yo le haya predeterminado. Y con eso yo resuelvo el problema. Hay obediencia, ¿verdad?, absoluta. 2 chasqueos de dedo y se arrodilla. 3 chasqueos de dedo y se para. Pero cuando nosotros hablamos de la perspectiva bíblica y teológica, estamos hablando de un concepto de obediencia que descansa en la voluntad del hombre, en la voluntad de la mujer. Yo decido si obedezco o no obedezco. Por eso que el trato de Dios con Saúl es fuertísimo. Porque la actitud de Saúl fue premeditada.
Y fíjense que uno lo puede entender a medida que lee el texto. Cómo van apareciendo, ¿verdad?, en el corazón de Saúl las explicaciones. Miren, por ejemplo, el versículo 12. El versículo 12 dice, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Fíjense el detalle, ese detalle que nos entrega el texto, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con Amalek, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que había sucedido en la historia. Sin embargo, nos entrega una dimensión del corazón de Saúl. Se había construido su monumento, ¿no? Una práctica que solo era posible apreciarla en los reyes paganos, ¿no? Cuando se tributaban a sí mismos a través, ¿verdad?, del reconocimiento de los demás o de la adoración de los demás, ¿verdad?, lo que ellos eran. Lo vivió también Nabucodonosor, el rey Usías. Es decir, esta vanidad y esta arrogancia, ¿verdad? Y lo señala el texto, porque uno podría sacar, si usted hace el ejercicio y saca ese texto del relato, el relato no cambia. Sin embargo, está puesto ahí exprofesamente para mostrarnos lo que había en el corazón de este rey. Y aparecía, ¿verdad?, esta semilla, esta cizaña de la soberbia, de la arrogancia, de la vanidad, ¿no? Porque todo el pasaje que hemos leído tiene, si usted se fija, tiene una conclusión. Es decir, no necesitamos, ¿verdad?, 4, 5, 6 años de teología, ni traer, ¿verdad?, un conferencista internacional para darnos cuenta, ¿verdad?, lo que hay detrás del relato y qué pretende enseñarnos el relato. Pero es interesante cuando nos acercamos al detalle del texto, encontrar lo que hay en la vida de aquellos que aparecen en el relato. Y en el caso de Saúl, ¿verdad?, él se había construido su estatua, ¿no? A lo mejor nosotros no hemos visto en nuestra realidad contemporánea, ¿verdad?, occidental, salvo Saddam Hussein, creo, ¿no?, que se construyó su estatua. Pero de alguna manera nosotros también construimos nuestras propias estatuas muchas veces, ¿no? Sin darnos cuenta, sin contratar, ¿verdad?, un escultor, sin comprar materiales, ¿verdad?, en fin, pero construimos nuestra estatua. Pero en el caso de Saúl, ¿verdad?, ya estaba evidenciando lo que había en su corazón. Miren, más adelante el versículo que viene a continuación, el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Uno podría pensar, ¿verdad?, de que o es mentiroso o es ignorante. Pero cuando sigue leyendo el relato, uno se da cuenta, ¿verdad?, lo que hay en el corazón de este hombre. Miren, versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Cuando el profeta lo confronta, ¿no?, y le dice, ¿quiénes son esos balidos y esos bramidos? De Amalek los han traído, responde Saúl en el versículo 15, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Fíjense cómo él va hilvanando, ¿verdad?, a medida que va siendo confrontado por el profeta, las explicaciones, las justificaciones, y ahora aparece, ¿verdad?, excusándose y echándole la culpa al pueblo. Yo no sé si ustedes lo asocian con un relato que es muy conocido, incluso por los agnósticos, y que está en la Biblia, ¿verdad?, donde aparece alguien que también le echa la culpa a otra persona. ¿Se acuerdan quién? Adán, ¿no? Si usted revisa su Biblia, abra el libro de Génesis, capítulo 2. Mire, vaya a Génesis, capítulo 2. Y aparece, ¿verdad?, este relato de la creación. No vamos a discutir si fueron 6 días, 7 días, si el día tiene 24 horas, ¿verdad? Ni vamos a entrar si fue una explosión. No vamos a hablar sobre evolución y creación, ¿no? Vamos a quedarnos en la certeza que Dios creó el universo. Y en ese contexto, fíjense cómo Dios, después de haber creado al hombre,
le da una instrucción, versículo del capítulo 2 de Génesis 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aparece palabra de Dios, ¿no es cierto? Aparece instrucción de Dios, aparece mandamiento de Dios. Desde el momento mismo de la creación, la realidad de la presencia de Dios en la vida de su criatura a través de una norma, a través de un mandamiento, a través, ¿verdad?, de un estatuto, pero que refleja, ¿verdad?, el compromiso de Dios con su criatura. Porque uno podría darle muchas lecturas a estos dos versículos, pero no puede negar que hay un compromiso de Dios con lo que Él mismo había creado. Es decir, no lo crea absolutamente a su propio albedrío y que Él haga lo que le plazca, ¿verdad? Y que Él controle y tome sus decisiones, porque de alguna manera es eso lo que nos acomoda, ¿no? Es en la medida que menos barreras, ¿verdad?, menos rigideces y más relativo y más flexibilidad y más facilidad, mejor para nosotros. Es decir, si uno observa hoy día el comportamiento de nuestra sociedad, de alguna forma puede llegar a concluir eso, ¿no? Este deseo y este concepto falso de libertad, de romper, ¿verdad?, los prejuicios, romper las normas y sentirnos que somos libres, que no estamos atados a nada. Incluso el matrimonio es víctima de eso. O sea, casarnos, pero ¿para qué es? Y cuando uno de nuestros hijos o conocidos, joven, decide casarse, ¿verdad?, nos faltan los amigos, ¿y para qué te vas a casar si tan joven? Y si no funciona, no, te puedes separar libremente. Y no pasó nada. Y hemos instrumentalizado el matrimonio, ¿verdad? Y lo hemos de alguna forma acomodado a nuestro consumo, porque nos resulta placentero y mientras menos compromiso y menos normas, mejor. Mejor. Porque la norma, ¿verdad?, la obligación, y aquí aparece el engaño satánico, ¿verdad?, no refleja lo que el corazón siente. Yo no voy a amar más o menos porque firme un papel. ¿Han escuchado eso, no? Pero ese es el engaño de no querer entender, ¿verdad?, la bendición y el beneficio que hay, ¿verdad?, en la obediencia. Porque el matrimonio es obediencia. El matrimonio es un compromiso que yo adquiero con mi esposa. Y ese compromiso perdura toda la vida y para toda la vida y en las condiciones que sea. Y yo me subordino, ¿verdad?, a ese compromiso y honro ese compromiso. De modo que esta otra mentira, ¿verdad?, lo único que hace es relativizar y flexibilizar lo que podría ser de gran bendición para mi vida. Porque pensar que hay alguien en esta tierra que me ama y que me acepta como soy, es una bendición. Y que además me ama y me acepta como soy para toda la vida, es 3 veces una bendición. Pensar que yo puedo amar a alguien, ¿verdad?, en esta vida y que puedo unir mi vida con ella, ¿verdad?, para toda la vida, es una bendición. Y pensar además que tengo el privilegio de trascender a través de los hijos en ese amor profundo del compromiso, es otra bendición. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, cuando aparece esta norma de Dios, de ese fruto no vas a comer, aparece, ¿verdad?, en nosotros inmediatamente la incomodidad, ¿no? Aparece inmediatamente la reacción en nosotros de cuestionar. Aparece en nosotros inmediatamente, ¿verdad?, esa creencia de que aquí hay algo, hay gato encerrado, hay manipulación. Fíjense, si nosotros seguimos en el relato de Génesis, permítame avanzar un poquito más porque lo que sucede con Adán es exactamente lo que pasa con Saúl. Miren el capítulo 3 de Génesis. Vayan al capítulo 3 de Génesis. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente,
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice después? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense cómo se va estructurando el corazón, ¿verdad?, de la mujer. Seréis como Dios. ¡Wow! Imagínate. ¿Ustedes vieron la película Todopoderoso? De un actor, ¿cómo se llama? Jim no sé cuánto. Véanla, es una comedia. Es buenísima, ¿no? Él se transforma en Dios, ¿verdad? Dios, porque él reclamaba mucho contra Dios. Y Dios se aparece a este hombre. ¿Tú quieres ser Dios? ¿Listo? Y le pasa al archivador, ¿se acuerdan? Estaban todas las peticiones, ¿verdad? Y se vuelve loco porque se da cuenta, ¿verdad?, que era tremendo y aprieta una tecla al computador y le dice que sí a todas las peticiones. Con eso ya me saqué de encima el problema. Ser como Dios. ¿Qué significa ser como Dios? No significa crear el universo, pues ya está creado. Pero a lo mejor significa controlar mi vida como yo quiero, ir donde yo quiero, hacer lo que yo quiero. A lo mejor significa, ¿verdad?, someter a aquellos que están a mi lado, abusar de los que están a mi lado, subyugar a aquellos que están conmigo. A lo mejor Dios significa ser sabio en mi propia opinión. Nadie me puede contradecir, porque lo que yo digo es la verdad. Nadie se puede acercar a mí, ¿verdad?, porque soy intratable. ¿Qué significa ser como Dios? Y en esa realidad de vida, de corazón, obedecer. ¿Tú sabes quién soy yo? Y tú me vienes a decir lo que yo tengo que hacer. Les resulta conocido estas expresiones, ¿no? Por consiguiente, quisiera, ¿verdad?, que si bien no estamos, ¿verdad?, en la realidad de Saúl, ni menos en la realidad de Adán y de Eva, pareciera que tenemos exactamente los mismos problemas. Ser como Dios. Yo decido lo que quiero hacer. Es mi vida. ¿Y qué? ¿No es cierto? Y nos enfrentamos en nuestras relaciones de esa manera. Y tenemos problemas en nuestro trabajo, ¿verdad?, con nuestra autoridad, con nuestros superiores, porque yo soy yo. Y tengo problemas, ¿verdad?, con mi esposa, en mis relaciones o con mi esposo. Y tengo problemas con mis hijos. Y menos la disposición de escuchar, de obedecer. Yo mato a Amalek, si quiero lo mato. Y yo me guardo lo mejor de su ganado, porque así lo quiero. Y además yo me construyo la estatua, ¿verdad? Una estatua a mi honra y a mi nombre. Para eso he estudiado, para eso tengo la experiencia, nadie me va a decir, ¿verdad?, lo que yo debo hacer. Ya llevo 30 años en lo mismo, estudié 25 posgrados, diplomados, ¿verdad?, doctorados. Ser como Dios. Vinculado, y no sé si se pueda vincular a la obediencia. Pero miren, si uno sigue leyendo un poquito más de esta pareja, ahí mismo en Génesis, estaba en el capítulo 3, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Fíjense, ¿no? La sensualidad de lo agradable, la sensualidad de la codicia. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Miren la respuesta de Adán. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
tuve miedo. Aparecen las consecuencias de la desobediencia. Avergonzados, escondidos. Cuando Dios los busca, ¿verdad? Ellos se esconden. Se dan cuenta que están desnudos. Hay algo que cambió en sus vidas. Ya no es lo mismo de antes. Y aparece, ¿verdad?, el elemento común con Saúl. Miren el versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Fíjense la respuesta de Adán. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aparecen exactamente los mismos síntomas que Saúl. El pueblo. Son ellos. Son mis padres. Esta cultura. Es mi jefe. Es la formación que me dieron. Además se veía tan atractivo, ¿verdad? Pero todo con tal de no enfrentar el pecado de la desobediencia de manera personal. La palabra de Dios que es transgredida, la palabra de Dios que es desobedecida, ¿verdad? Y que por ello tiene una consecuencia. En el caso de Saúl, ha sido desechado como rey. Me pesa haberte puesto como rey. Fíjense, uno podría detenerse acá, ¿no? Cuando Dios le dice a Saúl: me pesa haberte puesto por rey. Uno podría decir: Dios se arrepiente. Y nos quedamos pegados con eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿y si es Dios, por qué se arrepiente? ¿Quiere decir que Dios lo sabe todo o no lo sabe, o no sabe nada? Porque si se arrepiente de haberlo puesto como rey, quiere decir que él no sabía que Saúl, ¿verdad?, iba a cometer pecado. Entonces, ¿se dan cuenta, no? Y empezamos a cuestionar, ¿verdad? ¿Ya? Y nos queda a nosotros grabado, pastor, fíjese que me quedó grabado eso de por qué Dios se arrepiente. Pero la obediencia, el mandato de Dios pasó piola. Fíjense que en un primer approach nosotros podríamos decir que ese comentario y esa reflexión de Dios refleja el amor de Dios, porque Él es capaz de arriesgarse por sus hijos, por su pueblo, para que ellos tomen las decisiones que deben tomar por amor, por comunión, por relación y ser obedientes. Y esa expresión de Dios, ¿verdad?, refleja eso. Y se lo dice a Adán: ¿no te mandé que no comieses de ese árbol? Si Dios, ¿verdad?, dice que sabe todo y sabía que Adán se iba a mandar ese condoro, ¿por qué lo creó? ¿O por qué no lo programó? ¿Se dan cuenta, no? Sin embargo, Dios te ha dado el privilegio de decidir. Dios te ha dado el privilegio de tomar decisiones. Dios te ha dado el privilegio de optar. Y eso es una bendición que Dios te ha dado, de modo que tú puedas acceder libremente a tus decisiones, pero también te hagas responsable de tus decisiones. De modo que este concepto de obediencia o desobediencia, ¿verdad?, tiene profundas consecuencias en nuestra vida. Te he desechado como rey. Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, que nacen de su corazón para ser obedecidas por su pueblo. El concepto de la obediencia, ¿verdad?, es un tema transversal en la palabra de Dios. Está presente, imagínense, lo acabamos de ver en la creación misma del Génesis. Y si seguimos, ¿verdad?, revisando el texto bíblico, vamos a encontrar la trascendencia de la palabra de Dios, la obediencia a esa palabra. Miren, ustedes pueden leer en Deuteronomio capítulo 4, rápidamente, Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, Deuteronomio 7, uno puede leer rápidamente, ¿verdad?, la trascendencia de la palabra de Dios. Ahí en Deuteronomio capítulo 4, si ustedes me permiten, que es el quinto libro de la Biblia, aparece, ¿verdad?, esta expresión maravillosa. Dice:
Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Mira, yo os he enseñado estatutos, y aparecen los estatutos, los decretos, las normas. El propio Señor Jesucristo, porque usted me puede decir, pastor, pero está hablando del Antiguo Testamento. Y nosotros estamos en la gracia y vivimos en el Nuevo Testamento. Porque de alguna manera tenemos que cuestionar. Pero Jesús, si usted abre su Biblia en Juan capítulo 15, cuando Jesús está hablando de la vid verdadera, cuando le habla a sus discípulos, Jesús en ese pasaje, capítulo 15, aborda, ¿verdad?, este concepto muchas veces a través del permanecer en Él. Miren, abran su Biblia en Juan capítulo 15. Si usted va a Juan capítulo 15, es el último evangelio, usted va a ver, veamos del versículo 4 en adelante. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está hablando Jesús a sus discípulos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece, es decir, reitera una y otra vez el permanecer en él. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué significa permanecer en Jesús? Yo quiero ser su discípulo, pero quiero entender qué significa permanecer en él. Y mira cómo lo explica Jesús un poco más adelante, en el versículo 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús está hablando una vez más de los mandamientos. Jesús una vez más está hablando de la palabra. Pero Jesús, ¿verdad?, incorpora la obediencia. Si ustedes guardan estos mandamientos, van a permanecer en mí. Si ustedes guardan estos mandamientos, van a permanecer en mí. Por consiguiente, este acto de obedecer, la realidad, ¿verdad?, del mandamiento de Dios es algo sustantivo y esencial en la vida cristiana hoy en día. No podemos vivir la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida si no obedecemos la palabra de Dios. Porque la relación con Dios no es sensorial. No tiene que ver con emociones, no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver, ¿verdad?, con cuando solamente llega esa emoción, ¿verdad?, y quebranta nuestra vida y lloramos. Sino que tiene que ver cuando salimos de acá, ¿verdad?, con las decisiones que tomamos para agradar a Dios de acuerdo a los mandamientos que Él nos ha dado. Mandamientos. El principal mandamiento, ¿verdad?, de Dios es amarás a tu Dios como a ti mismo, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo. Y después dijo, y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús está hablando de mandamientos, no de sentimientos. Cuando Él está por irse, ¿verdad?, cuando Él está por enfrentar la cruz, Él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y ahora lo que está diciendo Jesús, si ustedes quieren permanecer en mí, deben guardar mis mandamientos. Por consiguiente, ¿verdad?, esta realidad de Saúl, esta realidad de Adán y Eva, y esta realidad que es absolutamente transversal en toda la palabra de Dios, está vigente aún en nuestros días. No podemos vivir el Evangelio, no podemos dar testimonio de Cristo en nuestras vidas si no obedecemos su palabra, si no obedecemos su palabra. Vivir el Evangelio, ¿verdad?, y el cristianismo no es una condición emocional, no es una condición cultural, sino que es una seguidilla de decisiones y acciones, ¿verdad?, que están cimentados en el que yo creo y obedezco. Yo creo y obedezco. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas de Jesús, no? En Mateo capítulo 7, cuando Él habla de los dos cimientos, ¿qué dice Jesús? Aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino, ¿verdad?, la tormenta, el viento
la lluvia, los ríos, su casa permaneció. Pero aquel que oye, ojo con esto, aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé con un estúpido que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino el viento, cuando vino la tormenta, cuando vino los ríos, grande fue su ruina. Grande fue su ruina. Usé la palabra estúpido, queridos, porque muchas veces nos quedamos con esto de necio, ¿no? Y necio no nos llega, porque lo vemos así, un necio. ¿No? El lenguaje es importante, queridos. El lenguaje es importante, porque en el lenguaje estamos comunicando las verdades. Y Jesús fue categórico. Por consiguiente, la realidad de la obediencia al mandamiento de Dios es algo inherente a la vida cristiana. No puedo vivir la vida cristiana si no obedezco a Dios. Y más aún, si no conozco los mandamientos de Dios. Porque es imposible obedecer lo que no se conoce. Es imposible, ¿verdad?, pretender obedecer a Dios si no conozco su palabra. No puedo creer que puedo ser un buen cristiano si en la semana nunca tomo la Biblia y la leo. No puedo ser buen cristiano. Es imposible obedecer a Dios, ¿verdad?, si una vez al mes abro la Biblia para leer un versículo. Es engañarme a mí mismo, ¿verdad?, y vivir básicamente de las emociones en el cristianismo, cuando creo que es suficiente cantar 2 o 3 o 4 alabanzas y no conocer sus mandamientos. Saúl no tenía idea probablemente de lo que había pasado con Amalek en la época de Moisés y de Josué. No tenía idea seguramente Saúl, ¿verdad?, de que la orden de Dios en ese tiempo era algo especial con ese pueblo por abusador. No sabía. Y si sabía, ¿verdad?, no le daba importancia. Por eso, queridos, la palabra de Dios y la obediencia a ella es crucial en tu vida y en mi vida. Y por esa razón, ¿verdad?, hoy día el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no tiene mayor peso en la cultura y en la sociedad que vive. Porque lo que hay detrás, ¿verdad?, de la obediencia a la palabra de Dios, hay bendición, hay poder. Porque Dios se glorifica. Dios se glorifica. El propio Señor Jesucristo vivió la experiencia, ¿verdad?, de la obediencia. Miren, abran su Biblia en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo 8. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, está hablando de Cristo, por lo que sufrió, por su padecimiento, aprendió la obediencia. En la dimensión humana de Jesús, ¿verdad?, Él vivió lo que hoy día nosotros estamos viviendo. Y el sufrimiento de Jesús lo llevó a aprender la obediencia. Y ese concepto para nosotros es absolutamente lejano, incluso indeseado. Cuando hoy día nuestra cultura y nuestra sociedad, ¿verdad?, incentivan en nosotros el vivir bien, el tomar nuestras propias decisiones, tener la menor rigidez posible en nuestra gestión, ¿verdad? Ser capaces de evitar lo más posible aquello que pueda entramparnos o aquello que se oponga, ¿verdad?, a nuestras intenciones. Pero en la vida cristiana no es así. Si tú has creído que el Evangelio, ¿verdad?, se vive de acuerdo a las emociones y los sentimientos, estás muy equivocado. Porque tienes que tomar decisiones para obedecer la voluntad de Dios en tu vida. Y no puedes ver pornografía, no puedes tener relaciones de adulterio,
No puedes, ¿verdad?, aparecer en el mundo cibernético con chapas para probar y conocer personas con dudosa motivación. Tienes que respetar a tu esposa, darle tiempo a tus hijos, velar con sabiduría por tus asuntos comerciales. Mandamientos. Mandamientos. Porque en todo ello y más se glorifica Dios. Perdonar no es una opción. Dios no está esperando que decidas perdonar. Dios no está esperando que sientas perdonar, mejor dicho. Dios está esperando que decidas perdonar. Eso es lo correcto. Y mientras tú no perdones, eres rebelde. Eres obstinado. Se lo dijo Samuel a Saúl. ¿Qué es más importante? La adoración, el canto, ¿verdad? La emoción, la lágrima. Eso va a reemplazar, ¿verdad?, la obediencia. ¿Sabes? La verdadera adoración, es lo que le dijo Samuel a Saúl. La verdadera adoración es la obediencia. No es cantar bien ni más. No es frecuentar, ¿verdad?, con mayor periodicidad la iglesia. No es ser más agradable ni simpático. Obedecer. Obedecer la norma, el mandamiento de Dios, porque ahí hay vida. Dios es bueno y sus normas y sus mandamientos solo tienen el propósito de bendecir nuestras vidas. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema que tuvo Adán, el problema que tuvo Saúl, el problema que tuvo Usías. Nuestro corazón pervertido y corrupto. Queremos ser igual a Dios. Por eso, fe y obediencia. La obediencia, ¿verdad?, es ese canal que nos vincula entre Dios y nuestras decisiones. Y aquí, fíjense que la paradoja, ¿no? Yo hace una semana atrás les hablaba de la fe y les dije, ¿verdad?, que era como una especie de salto al vacío, que muchas veces la razón, ¿verdad?, no nos permitía, pero teníamos que creer, porque la fe hay que decidir creerla. Pues este domingo yo les estoy diciendo, no es que sea contradictorio, pero lo que les quiero decir es que para obedecer tú necesitas el raciocinio. Tú necesitas pensar y conocer el mandamiento de Dios. Y en esa realidad tú optas si obedeces o no obedeces. Fíjense que Pablo, hablando de la santidad, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 5, esto lo conversamos en el martes, los que estudiamos Romanos, ¿verdad? Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ambas condiciones pasan por la mente. Es en tu mente donde tú tomas decisiones, donde tú optas, al igual que lo hizo Saúl, al igual que lo hizo Adán y Eva. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Pero si tú dices que eres discípulo o discípula de Jesús, tienes que guardar esos mandamientos en tu corazón. Y para finalizar, solo compartirles un versículo que está en Isaías. Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Dónde está el problema? En nuestro corazón.
¿Dónde está nuestro problema? En nuestro corazón. Nosotros que hemos sido padres, reconocemos a nuestros hijos, ¿verdad? La diferencia de uno con respecto a los otros. Y tenemos la capacidad de decir, no, este es más rebelde, no, este me salió más difícil, ¿o no? Este es la plumita parada. ¿No? Entonces, aquí, no, yo sé que acá no tengo ningún problema, él me escucha, es más cercano. Aquí no, aquí tengo... ¿Cuánto más Dios con nosotros? Este es un llamado, queridos, que Dios nos hace a vivir sus mandamientos. Porque el propósito de esto, finalmente, es experimentar la vida que hay cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Así como usted observa su hogar y su familia, y cuando usted ve, ¿verdad?, que hay comunicación, cuando usted ve que hay sencillez, cuando usted ve que hay, se sujetan, ¿verdad?, y que hay un orden, y cuando usted ve, ¿verdad?, que los integrantes de la familia colaboran, cooperan, ¿verdad?, y se subordinan, respetan, obedecen, pero no con esa obediencia, ¿verdad?, que forma parte del abuso, de la violencia, sino que hay una relación de amor y de consideración. ¿Cómo se siente usted? Es el mejor lugar. Es la mejor experiencia. Cuando es al revés, es un infierno. Nadie quiere llegar ahí. Todos quieren arrancar. Cada uno aprovecha, ¿verdad?, el televisor de su departamento, de su pieza. Los celulares, llega a salir un mito, ¿verdad?, porque cada uno se encierra. No se quiere compartir. Y tratamos de llegar lo más tarde posible. Y llegamos y nos metemos a la cama y comemos algo rápido. Porque el ambiente y el aire es irrespirable. Y cuando nos preguntamos algo, ¿verdad?, es un mero intercambio de información. Porque tampoco, ¿verdad?, está el momento ni la disposición para profundizar en lo que está sucediendo en el otro. Cada uno vive su realidad. Y cada vez que queremos acercarnos y profundizar algún tema, ¿verdad?, hay discusión. Hay peleas. Y como que tratamos de defendernos, ¿verdad? Y por último, en mi vida yo hago lo que quiero. Portazo. Yo se los ejemplifico, ¿verdad?, en el ambiente que nos es particular, conocido y que de alguna forma vivimos, que es nuestro hogar, nuestra familia. Imagínense si usted esto lo extrapola y lo proyecta en nuestra relación con Dios. ¿Le da sentido? Si usted quiere vivir el Evangelio, tiene que empezar por conocer qué pasó con los amalecitas y no cometer el error de Saúl. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Usted no puede darse el lujo de definirse o de creerse cristiano si no conoce la palabra de Dios. Porque el Evangelio y el cristianismo se construye, se vive en obediencia a los mandamientos de Dios. El propio Jesucristo lo vivió en su vida. Fe, pero también obediencia. Es la única forma de poder vivir esta realidad allá afuera. Acá estamos muy bien. El problema es allá afuera. Vamos a tener un momento de oración. Inclina su cabeza, por favor. Cierre sus ojos. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Dilo. Tú eres santo